Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano. En el capítulo anterior habíamos mencionado, Hugo lo había mencionado, el tema del 17 de octubre y recientemente se conmemoró otro aniversario, el 75 aniversario del movimiento de la gesta histórica del 17 de octubre en 1945. Y si hay algo que caracterizaba o que caracterizó a la presidencia de Perón en esa época fue el lanzamiento de un plan quinquenal. Tanto que se habla en estos tiempos de que Alberto Fernández debe tener un plan. El plan de Alberto, todo el mundo lo menciona, que insiste, que recalca, tanto de izquierda, de derecha, hablan de que Alberto necesita un plan. Y preguntábamos hoy si era viable dentro de este contexto también la posibilidad de un plan quinquenal. Más allá de si es viable o no un plan quinquenal, pensando en los tiempos actuales, en la gestión de Alberto Fernández, ¿qué piensan ustedes, tanto Hugo como Bernardo, de ese plan que tanto se le pide a Alberto y si es viable un plan quinquenal en este contexto? Bueno, particularmente en este contexto, no por este contexto, es siempre interesante un plan para la nación, más allá del contexto, porque el plan es un plan estructural. Los planes son planes, cuando hablamos de planes cuatrienales, quinquenales, etcétera, hablamos de planes estratégicos, económicos, sociales. Ahora, particularmente no veo consenso como para que tenga un fuerte apoyo el gobierno nacional si intenta hacerlo. Sin consenso no puede haber plan. Sin consenso político no puede haber plan. Tiene que salir de las cámaras con consenso político y social. Consenso con los sindicatos, con las corporaciones empresarias, llegar a un acuerdo estratégico. Los sectores sindicales también, ¿no, Hugo? Sí, los sindicatos. Claro, el tema es cómo se hace para confluir ahí, ¿no? Porque uno supone que los intereses de los sectores de trabajadores deben ser distintos, diferentes al de los sectores empresariales. ¿Cómo se hace para confluir esa diferencia de intereses, no? Llevar algo que prometió en la campaña Fernández, que era hacer un pacto social, que es algo que en su momento lo hizo Perón, él no lo inventó, lo hizo antes del presidente de Estados Unidos, en la crisis del 30, que fue la mesa de tres patas, es decir, Estado, empresarios y trabajadores. ¿Puede ser una oportunidad, Hugo, un tiempo de extrema gravedad en cuanto a lo económico, producto de la pandemia? ¿Puede resultar una oportunidad para pensar en una etapa post-pandemia a partir de un plan, a través de un consenso amplio desde lo político, desde lo social? ¿Ves posible? ¿Ves que eso sea posible en tiempos de grieta? Bueno, eso sería una salida positiva de la pandemia. Eso sería una salida positiva de la pandemia, ¿sí? Sería muy, muy, muy rico para el país poder hacerlo. En aquel momento, Perón tenía amplio consenso político y social como para llevarlo adelante. Si no me equivoco, había ganado por el 55%, creo, del electorado. Lo cual le daba un amplio poder político y social y consenso social como para llevar adelante esto. ¿Pensás que Alberto Fernández ahora no lo tiene? No me queda claro. Bueno, las encuestas hablan de un 50 y pico % de imagen positiva, pero eso de ahí a transformarse en un liderazgo capaz de llevar adelante esto, lo que estamos hablando, no sé, habría que ver. ¿Piensan ustedes qué rol termina jugando para pensar en la posibilidad de un plan? La grieta, la tan mentada grieta, ¿creen que juega un rol preponderante? Y sí, pero a ver, desmistifiquemos un poco esto. Desde que se conformó el Estado-Nación en la Argentina hay grieta. La grieta no es algo nuevo, no es algo que lo inventó la mala de Cristina, existió siempre. Que hay épocas en las que
se va tensionando más la puja de intereses, y hay épocas en donde esa puja de intereses afloja, sí, puede ser por cuestiones coyunturales y por montones de razones que hacen a los diferentes sectores que están defendiendo sus propios intereses. Simplemente que ahora, a partir de, especialmente de 2011, podemos por poner un hito, ciertos sectores de la oposición, o podemos retroceder hasta el año 2008, en el famoso conflicto, en el conflicto con el llamado campo. Es como que hay sectores que entendieron de que había un beneficio en explotar y profundizar esa grieta. Vayamos a una cuestión casi práctica. Porque cuando uno dice, ¿y por qué un plan quinquenal? Un plan que abarque más de un ejercicio. Y por ahí hay una cuestión justamente que tiene que ver con lo que recién hablábamos. Para poder implementar un plan como este uno necesita consensos políticos. Y no es lo mismo tener que andar renovando todos los años el consenso político a hacer el esfuerzo y conseguirlo una sola vez. Entonces, si bien los presupuestos se tienen que seguir aprobando en forma anual, pero el plan plurianual, quinquenal en este caso, ya está aprobado, con lo cual los sectores no pueden volver a discutir la esencia del plan. Es más, en muchos casos ni siquiera pueden cuestionar, más allá de lo razonable, los contenidos de un presupuesto anual, porque se supone que ese presupuesto anual responde al plan plurianual que se había trazado, ¿sí? Esa es un poco, me parece que ese es un aspecto importante para entender por qué fue un plan quinquenal. Seguramente también en el medio había cuestiones de necesidades, de posibilidades internacionales, posibilidades en materia de crédito. No nos olvidemos que en el año 52 Perón cancela una deuda y de hecho la Argentina pasa a ser en ciertos aspectos un país acreedor, pero bueno, hay problemas con la sequía, problemas con la cotización de los commodities, y ahí volvemos a lo mismo, una cuestión que se repite, digamos. Por una cuestión asociada a una cuestión institucional, porque las presidencias duraban 6 años. Exactamente. Así que hoy sería impensable, ¿no? Esa posibilidad. Un plan trianual podría hacerse. Se puede hacer plan trienales. Cuando pasó a 4 años de gobierno, se hablaba de planes trienales. Estoy hablando en el 73, por ejemplo. Se puede hacer incluso, no solo que sea parte de un gobierno, porque estos son planes estratégicos. Tiene que estar la oposición y tiene que estar los sectores del trabajo y de la producción. Ahora, que me imagino, supongo, tanto Bernardo como vos, que debe ser muy difícil, ¿no? Tratar de confluir, porque hay dos ideas de país tan antagónicas, tan distintas, ¿no? Más allá de, ya saquemos la cuestión de la grieta, pero hay dos miradas de país bien diferentes, ¿no? Y hay que ver, por lo menos en los sectores que se expresan. No sabemos si abajo la gente puede confluir en otro sistema de ideas. La política que no existe, pensar en un plebiscito. La política que no existe, la que no se hace, no te olvides eso. Pensar, Hugo y Bernardo, en un plebiscito para diagramar un plan trianual o trienal o quinquenal o como quieras llamarlos. ¿Es posible? Y bueno, se hizo. Hay cosas que se hizo. En Argentina, en lo que yo te digo a largo plazo, de lo que te dije ya en el otro bloque, a largo plazo Argentina tuvo éxito. Y entre ellos hubo otro éxito porque hubo otros planes. Por ejemplo, la regionalización de Argentina. Por eso ahora nosotros nos llamamos NEA. Y ya pasa a ser parte de una identidad. Porque está diagramado de acuerdo a aspectos culturales que confluyen en cada región. Y me pongo Hugo y Bernardo. Permitime terminar. Sí, hay otra cosa. Y sobre eso se generó, por ejemplo, la Universidad del Nordeste. Es parte del plan. Y del otro lado, ¿por qué? Porque suponían que Resistencia y Corrientes iban a ser el centro. No, lo fueron de hecho, el centro económico del NEA.
Y allí pusieron la Universidad del Nordeste. ¿La Universidad Tecnológica Nacional también es una creación del plan quinquenal? No, estoy hablando del plan quinquenal, estoy hablando de un plan post-Perón. Que es la que hizo la regionalización del país. Por eso hay zonas que se llama Comahue, regiones que se llaman Patagonia, Centro, NEA, NOA. Y acá, que estamos en el NEA, el centro lo definieron para Resistencia y Corriente, y en el NOA lo definieron a Tucumán. Por ahora, eso, Hugo y Bernardo. Permíteme terminar, es muy importante, estratégico, sí, lo que tú estás diciendo. La Universidad Nacional, la idea era de que de la misma universidad, de esta misma universidad, la UNE, salga la dirigencia para Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Norte de Santa Fe. Entonces, como terminamos siendo, al pasar por las aulas, somos compañeros, después es más fácil la comunicación y la integración política de una provincia con otra. Porque ya las dirigencias ya se conocen. Ya tienen confluencia. Y eso fue un diseño estratégico, pero fue de los post-Perón. Por eso te digo, hubo planes que algunas cosas funcionaron a largo plazo. Por eso el plan atómico de Argentina siguió funcionando, aún con el proceso. El proceso ahora, de la fábrica de agua pesada, por ejemplo, no pasó, no cortó. Otros aspectos en Argentina, por ejemplo, el tema del espacio, y eso que Estados Unidos nos frena el plan Cóndor en la época de Menem, y se recuperó en la época de los Kirchner. Y bueno, este año, en plena pandemia, Argentina mandó un satélite al espacio, que es interesante, con investigación científica, estudio del suelo, muy importante para la agricultura y la producción agrícola ganadera de Argentina. Hoy hablábamos, Hugo y Bernardo, hablábamos del crecimiento por un lado, el desarrollo social por el otro, desarrollo humano por el otro lado, y volviste a marcar, Hugo, ahora el tema del crecimiento, que más allá de que Argentina no creció todo lo que se pensaba, logramos crecer, aunque sea en un pequeño porcentaje. Pero si uno contrasta, por ejemplo, en 1974 Argentina tenía 8% de su población bajo los márgenes de pobreza. Hoy tenemos casi 41% de pobreza. ¿Cómo se entiende ese concepto de crecimiento y tanto crecimiento exponencial de la pobreza? Hay tres momentos históricos que te marcó Bernardo hoy. Uno, el proceso militar del 76 al 83. El otro fue la etapa de Menem, y la última fue la etapa de Macri, con políticas que no estaban en contra de la distribución del ingreso. Y lo que quería comentar hoy era que justamente cuando Argentina distribuye, permitime cerrar esta idea, cuando Argentina distribuye ingreso, crece. Muy interesante. Cuando Argentina distribuye ingreso, crece. Creció. Pero sin embargo, cuando Cristina Fernández termina su gestión en el 2015, Argentina, según la Universidad Católica Argentina, tenía 39% de pobres. Y sí, pero arrancó con 50. Arrancó con la mitad de pobreza. Desde ese plano, ¿no? Claro, el punto es comparándolo con la década del 70, donde teníamos, insisto, 8% de pobreza. Sí, y ahora tenemos 40% de pobreza. Te estás comiendo la crisis del 2001 y te estás comiendo la crisis del 89. Y aparte que en este tema, perdón la interrupción, es central la discusión del modelo económico que se vino a implantar a partir de 1976. Hasta ese entonces, con todas las imperfecciones, con todas las críticas que se le puedan hacer, la Argentina tenía un modelo de bienestar social donde los procesos de distribución jugaban un rol central, aunque ni siquiera fueron abandonados, o abandonados en menor medida, por gobiernos militares anteriores, se mantuvieron hasta ese entonces. Entonces,
lo que vos estás diciendo, Robert, de que la Argentina tenía hacia fines de la década de los 60, principios de los 70, un 8% de pobreza, con la implantación de este tipo de planes económicos, se empezó a transformar en estructural. A partir de ahí, la Argentina nunca pudo bajar de la barrera de un 25 o un 30% de pobreza. Y eso tiene que ver con desmantelamiento del estado de bienestar, desindustrialización y distribución regresiva de la renta nacional. Y bueno, cuando termina el proceso, el gobierno del proceso militar le deja con una deuda externa que tuvo que negociar Alfonsín después. En el 82, te nombré la crisis del 89, pero no te nombré la crisis del 82, donde fue la crisis de la deuda, no solo de Argentina, sino de México, de Polonia, bueno, varios países a nivel mundial. Y esa deuda nos dejó, es una herencia que nos dejó el gobierno militar. Y que después la tuvo los gobiernos civiles la tuvieron que pechar. Claro, el tema es que la democracia tampoco logró resolverlo, ¿no? ¿Por qué no logró resolver? ¿O por qué no salió de ese modelo que instaló, como decía Bernardo, la dictadura militar en 1976? Por una conjunción de cosas, porque a pesar de que desde el año 83 estamos en un ejercicio democrático permanente, eso no significa que no hayan habido interrupciones y retrocesos en la aplicación de modelos económicos que intentaron revertir esto. Uno de los aspectos muy importantes, lo que decía Hugo, hasta el momento del derrocamiento del gobierno democrático en 1976, la Argentina debía 7.400 millones de dólares. Era un poco menos que un año de exportaciones. A la salida del gobierno militar, por un festín de endeudamiento y por la nacionalización de la deuda privada, la Argentina... Que lo hizo Cavallo. Sí, exacto, que la hizo Cavallo en 1982. La Argentina estaba debiendo 47.000 millones de dólares en un contexto donde los mercados financieros estaban absolutamente cerrados para todos. Recordemos de que Alfonsín, asumiendo a fines del año 83, asumió en lo que se llamó la década perdida para América Latina. No había posibilidad de deuda. Realmente la tarea a la que hubo que enfrentarse fue una tarea titánica, independientemente de que no existió la voluntad política de investigar a fondo la deuda externa y repudiarla en su parte ilegítima. Pero cuando decías, ¿por qué no se logró resolver eso? Porque hay avances y retrocesos, pero aparte, porque si le damos una mirada de largo plazo, cada vez que se aplican este tipo de modelos económicos y cuando sus gestores hacen una retirada táctica, lo que dejan por reconstruir es una capacidad menor a lo que ellos mismos encontraron. Es decir, las condiciones de reconstrucción que tiene hoy por hoy la Argentina, omitiendo los efectos tremendos de la pandemia, son menores a los que encontró Macri. Y a su vez, los gobiernos, lo que encontró Alfonsín fue menor a lo que, y a su vez lo que encontró Néstor Kirchner fue mucho menor a lo que dejaron los 10 años de Menem y 2 años de la Rúa. Y a su vez lo que encontró Alfonsín fue menor de lo que encontraron los militares. El tema es que, haciendo un proceso inverso, cada vez que estos modelos hacen una retirada táctica, erosionan de tal manera la infraestructura productiva y de desarrollo de la Argentina, donde las posibilidades de reconstrucción son cada vez menores. Con lo cual, la única forma de revertir esto, más allá de que es más fácil decirlo que hacerlo, tiene que ver con un planteo absolutamente total y estructural de todas las relaciones de poder
y las relaciones de desarrollo productivo en la Argentina, pasando por cuestiones como la coparticipación federal, qué es lo que le corresponde al Estado Nacional asumir de sus obligaciones para con sus ciudadanos, por ejemplo, la salud y la educación, que son los grandes orígenes de los déficits provinciales, tiene que ver con el sistema tributario, en la medida en que la Argentina pretenda revertir estos procesos de caída, sosteniendo los mismos modelos de acumulación, difícilmente se vaya a lograr una salida. Probablemente sea una visión un poco pesimista la mía, pero yo entiendo que no hay más lugar para medidas que signifiquen parches en este tipo de discusión. Obviamente es una discusión grande, profunda y que no es fácil. Por ejemplo, de lo que estaba diciendo Bernardo, la pulseada que ahora se está viendo es sobre el impuesto a las grandes riquezas. Por ejemplo, porque el sistema argentino es regresivo. El sistema impositivo es regresivo. ¿Por qué? Porque lo pagan más los que menos tienen. Es decir, son los que están sosteniendo el Estado, no los más ricos que están en mejores condiciones para sostener al Estado. Por eso, uno de los temas de la pulseada sectorial en Argentina está en el tema de los impuestos progresivos. Y fíjate ahora cómo las discusiones que se está teniendo sobre eso. Y las dilaciones, y idas y venidas que se está observando políticamente para llevar adelante el impuesto a la riqueza. Y que no es algo como la oposición, algunos sectores de la oposición plantean que es algo comunista, que es algo... los países que están en pandemia, otros países capitalistas y líderes capitalistas están haciendo también ese tipo de impuestos para en la post-pandemia salir más rápido. Esto es capitalismo puro, que nadie se engañe. Sí. Porque si estuviéramos fuera del sistema capitalista no tendríamos impuestos. Exactamente. Porque todo lo produce el Estado. Si fuera un modelo así al estilo Unión Soviética, digamos. Que después se discute si es comunista o si es capitalismo de Estado, bueno, es otra cuestión. Es otra discusión. Es otra discusión aparte. Pero lo importante es que eso no es comunismo, de ninguna manera. Es participación del Estado en la economía, en una economía capitalista. Y que los mejores niveles de calidad de vida lo logró el estado del bienestar en Europa en la post-Segunda Guerra Mundial. Esos 30 años de oro que tuvo de crecimiento Europa. Y de ahí había países que por ahí se ve, porque a Argentina además lo sacaron del comercio externo, ligado con los fondos que Estados Unidos puso a través del Plan Marshall en Europa. Se aseguró de que el Plan Marshall no llegue a Argentina y nos dejaron afuera del nivel de participación en el comercio exterior que teníamos previo a la Segunda Guerra Mundial. Y además cortaron la relación británica-argentina que funcionó en 50, 60 años de historia argentina, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y al estar fuera del Plan Marshall y Europa crecer, bueno, hubo países europeos que se acercaron a Argentina e incluso la superaron, porque tuvieron crecimiento muy fuerte en esos 30 años. Por ahí se ve Argentina, países que nos superaron en el desarrollo en esa etapa. ¿Sí? Gracias, Hugo. Gracias, Bernardo. Un saludo muy grande para los dos. Nos estaremos reencontrando muy pronto en otro capítulo de Contacto Estrecho.